Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, se escucha. Buenas, buenas noches. Buenas Hola. noches. Estoy esperando unos minutitos para que se conecten más y también el otro profesor que me va a acompañar, Agustín. Aprovecho a escuchar dudas o consultas o algo que quieran comentarme. ¿Vienen siguiendo las clases teóricas? Sí, a mí me había venido una duda, que era en la página 150, ya me fijo, y te digo bien, del libro, ¿no? Ujú. Este, Dame un segundito y ya te digo, Sí, perdón. sí, sí. Pues, si no, fíjate tranquilo y los dejamos para el final, también puede ser. Dale, genial. Con las clases teóricas grabadas, ¿cómo vienen? ¿Vieron que colgamos nuevas clases? Sí, las 5 y las 6 creo. Sí, la 5 la dividimos en dos partes, la dividí en dos partes para que quedara más corta y porque eran correspondientes a temas distintos. Y después está la 6 que es la de bienestar, variaciones en el bienestar del consumidor. Y al final de esta semana o principios de la que viene les vamos a subir la 7, que es la última de esta primera parte, que es de consumo intertemporal. ¿Sí? Todas Ok. esas son las que corresponden a esta primera parte, que es lo que va para la primera revisión, o parcial, como quieran llamarlo. Sí, mi duda viene es hasta qué capítulo más o menos va bien, si se podría saber. Sí, en el EVA no lo tenemos colgado, eso, que en general lo Mm, ponemos. Me parece que todavía no, que no Ah, está. entonces voy a colgarlo, ¿sí? Porque lo tenemos de otros años, o sea, eso no ha cambiado, o sea, son los capítulos. Pasa que depende de la edición del Nicholson, pero no, si es la 8 o la 9, que es la que hacemos referencia, les colgamos bien los capítulos y si no tienen que fijarse el capítulo que corresponde de acuerdo a la versión que tengan, ¿sí? Está genial. Yo decía porque a mí eso me genera, porque está bueno saber igual ya medio hasta qué va. Sí, es lo que estoy diciendo. El último tema que vemos es consumo intertemporal, que la sesión grabada la vamos a subir la clase que viene, ese es el último. Te diría que ahora está casi todo ya completo. Hay solo un tema que, bueno, dos temas que son la variación, los cambios de bienestar, que es la sesión 6 grabada, y consumo intertemporal, que los recomendamos del Varian. El resto son los capítulos del Nicholson, el capítulo 4, 5, 6, pero les colgamos esta semana sin falta exactamente, ¿sí? A los últimos dos capítulos es del Varian, Los entonces. capítulos están en EVA Sí, igual. y eso también lo aclaramos en la bibliografía. Sí, lo vi, eso está claro en la bibliografía. Ya vi mi duda y si querés la pregunta final de clase, así damos bien la clase igual. Dale, ¿de qué tema es? Porque si es un tema que vamos a ver hoy, Es de preferencias reveladas, pero ¿en no qué sé si ya me estoy capítulo? adelantando mucho. Es el capítulo... Ah, es el capítulo 5, el final del capítulo 5. Bien, sí, por el título que me decís, me parece que no es un tema que abarcamos, pero lo vemos. ¿No, Agustín? Hola, Agustín. Hola, ¿cómo andan? Sí, no, me parece, digamos, que a priori no lo estaríamos abarcando, pero en todo caso, digamos, lo podemos repasar y ver bien, o eventualmente ver la duda. Sí, claro, Ah, pero genial. sí, Pero pero en principio, claro, no te compliques porque no, Porque no no, no nos suena iría, que sea sí. claro, Está. no nos suena que sea un tema que abarquemos, al menos nosotros en este curso. Está, yo sé O- porque me adelanté un poquito y de repente estudié un poquito de más, no sé, puede ser. igual bueno, eso bueno, nunca viene mal, sí, salado. pero, pero
cualquier cosa la vemos la duda, pero pues yo te preguntaba de qué tema, porque capaz que era un tema que veíamos hoy y ya eso quedaba cubierto, y si no, lo podemos ver, o nos podés escribir al foro exactamente, entonces nosotros revisamos esa página del Nicholson y te contestamos exactamente a qué refiere. Está Pero genial, vemos bien después. Va. me comprometo a que colguemos bien cada capítulo que va. Yo Pero no. está colgado, está colgado. Yo les decía eso y me decían que no. No, no, creo que está colgado, sí, digamos, en la parte de programa y bibliografía. Creo que ahí me da la sensación que está dicho los capítulos que van. Pero lo Sí, revisamos, lo revisamos. sí, vamos a revisarlo. Yo, como les comentaba, hay dos temas que nosotros recomendamos unas lecturas del Varian, que son los dos últimos temas, de bienestar y consumo intertemporal. Exacto. O sea, no, o sea, dice la bibliografía, pero no he visto en ningún lugar donde esté hasta dónde va. Pero sí dice que, por ejemplo, consumidor y demanda, dice que para bienestar, capítulo 14 del Varian. Eso sí dice. Exacto. Está. Nos fijamos y lo subimos en estos días. Pero, profe, nos guiamos tipo por lo que hizo en las diapositivas en realidad, ¿no? Tipo, lo que hagan en la diapositiva era profundizamiento en el libro, Claro. ¿no? Ahí va, está. En el Nicholson, la mayoría de las cosas en el Nicholson y algunas en el Varian. Pero es eso, sí. No, los temas son los que nosotros vemos en las sesiones grabadas del teórico. Está, ahí va. Gracias, profe. Claro, muchas gracias. Digamos, es conveniente que repasen el libro de todas formas, chiquilines. No, claro, no. Para la Me refiero a los revisión. temas. Claro, No, claro, sin duda. los temas son esos. Después sí, tienen que ver los capítulos del Nicholson. Porque es la forma de, además de profundizar y de ir repasando y de ver las dudas. Es como en cualquier clase, ¿no? Ustedes ven esas clases porque son sustitutas del teórico que deberían tener presencialmente. Pero después de eso, o en paralelo a eso, tengo que leer los capítulos correspondientes del Nicholson. Lo que nos comprometemos es a colgar exactamente cuáles son los capítulos de acuerdo a la edición 8 o 9, que son las que nos guiamos. Una pregunta, porque Sí. me parece que más el poder a veces entender, se entiende bastante el Nicholson, pero hay cosas que de repente lo que puede pasar, no sé si se siente así, que pueden ser temas de traducción, a veces. Puede ser, sí. Puede ser. Igual sí, es un manual muy sencillo en lenguaje con todo. Mucho más que otros manuales de micro. Pero puede haber algo de eso. O sea, la idea es que cualquier duda o sea, cualquier punto que no entiendan, los tienen que consultar en el foro o por acá. Por eso les preguntamos. Bien, bueno, arrancamos. Si no hay más comentarios, arrancamos con la clase de hoy. ¿Podría ser antes una pregunta respecto a la ecuación de Slutsky? Si me podés hacer una pregunta, sí, claro. Eso hoy lo vamos a repasar, pero sí. Tenía la confusión de si en la parte de la ecuación que tiene la demanda mayeriana, ¿no? El X, si iba como la expresión de una función o si era el valor que daba exactamente demandado del bien X. De nuevo la pregunta, pero voy a compartir pantalla y vemos la ecuación, ¿te parece? Sí, sí. Porque no te entendí la pregunta, me parece. Sí, Gabriel, te escucho. Ahí está la ecuación, ¿la ves? Sí, ¿La sí. ven? Sí, mi pregunta era si el X, ese que multiplica que multiplica la derivada de la mayeriana, Sí. seguros, si ese X es la función o es el valor que me da de la demanda del bien X. No sé si me explico. Sí, o si es una expresión algebraica o si es el número fijo que nos da después de resolver
el problema de optimización. Sí, es un valor. Claro. Es un valor, pero que lo que pasa es que ese valor refiere al resultado de una función. Claro, no nos va a aparecer, como quien dice la fórmula, nos va a aparecer, por ejemplo, 34. Y sí, depende cuál sea el ejercicio planteado. Porque ese x es igual a una función que cuando le pones un valor da un valor, o sea, tiene una forma funcional. Pero sí, si tenés el punto, refiere a un punto en concreto, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. O sea, porque es lo mismo que lo que tenés a la izquierda, es la derivada de x, que es una forma funcional respecto al precio. Eso es un valor, pero es la derivada de una función. O sea, Sí. ¿se entiende? Sí. Pero está bien, ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer para entenderlo. Ya que estamos, ¿alguna otra pregunta de esta ecuación? ¿Les parece si la repasamos? Sí, me encantaría porque me costó un poco entenderla cuando la vi. Perfecto. Esta forma funcional, primero hay que entender varias cosas. A ver qué tenemos acá antes. Por un lado, para acá, vieron que en la clase, ¿sí? Les vamos planteando cuál es el punto de partida por el cual llegamos a esa ecuación, ¿sí? Esa ecuación es un desarrollo analítico, ¿sí? Para poder desagregar dos efectos que ustedes ya vieron gráficamente y que los tienen que entender y realizar gráficamente. Es importante, yo siempre les insisto, y capaz que es un poco insistente de mi parte, pero que tengamos una hoja y un lápiz y podamos hacer la gráfica. Bueno, ahora se reduce el precio. ¿Cuál sería el efecto sustitución? ¿Cuál sería el efecto ingreso? Ahora aumento el precio. ¿Cuál sería? Y ir haciendo las gráficas, nos queden como nos queden, nos cuesten más o menos, para ir entendiendo. Entonces, gráficamente vimos para poder alcanzar la intuición de cuál era el efecto sustitución y el efecto ingreso. Y ahora lo terminamos de ver con esta ecuación que nos da, o que se pregunta, ¿cuál es la variación de X marshalliana respecto al precio? O sea, ¿cómo se ve afectado la demanda marshalliana cuando cambia el precio? Y eso es un efecto total, pero que ese efecto total se puede desagregar en efecto sustitución y efecto ingreso. La suma de esos dos efectos nos dan el efecto total sobre la demanda marshalliana. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Para poder repetir eso último. Sí, que esto que tenemos acá es lo que estamos viviendo, es nuestra incógnita. Nosotros vamos a ver cómo varía X cuando ante cambios en el precio, reducciones o incrementos. Y ahí lo desglosás en efecto ingreso y efecto sustitución, claro. Exacto. Ese es nuestro efecto total. Después lo desglosamos. Y claro, cuando lo desglosamos pasan cosas, porque sabemos que el efecto sustitución lo podemos ver a través de la demanda compensada, hicksiana, ¿se acuerdan? Que es Claro, porque la hicksiana no tiene en cuenta el efecto ingreso. Exacto, porque es aquel efecto de sustitución en el que la utilidad se mantiene constante. Y eso, ¿sí?, nos lo daba la demanda hicksiana. No había variación de ingreso real. Me mantengo sobre la misma utilidad y hago cambios sobre la curva de utilidad. ¿Sí? Entonces, no puede haber desplazamientos. Entonces, en ese caso estamos en el efecto sustitución. El efecto ingreso sí hay cambios de ingreso real y hay desplazamientos. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa? Varía el precio. ¿Cómo eso me va a afectar la demanda marshalliana? Nosotros analizamos eso desde un punto de partida, ¿sí?, que es este de acá, en el que las demandas marshallianas y hicksianas se cortan, ¿sí? Acá tenemos la utilidad constante, este es el ingreso nominal, y empezamos a hacer distintas
desarrollos analíticos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso decimos, bueno, el gasto en ese punto de corte es igual al ingreso, lo que gastas es igual al ingreso, entonces sucede esto, puedo sustituir. La función de gasto tiene esta forma. Entonces dicen, bueno, si hago la derivada, ¿sí?, parcial de esto respecto a X, me da, respecto a X, no, perdón, respecto a P, ¿sí?, me da esto que está acá. Pregunta. Y ahora simplemente, ¿cómo? Pregunta. El gasto es igual al ingreso es por lo que ya sabemos, ¿no? O sea, por algo que ya dimos que justamente eso aquí está. Sí, pero eso sucede también porque nosotros estamos en un punto en el que hay maximización, se da la solución del primal y del dual. La solución, ahí va, Igualás el primal con el dual ahí, claro. ¿no? Sí. O sea, es este punto de corte. Estoy en este punto. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese punto, digo, bueno, voy a hacer la derivada parcial respecto al precio, ¿sí? Y tengo todo esto. Simplemente es una derivada respecto al precio. En el caso del gasto, claro, es el producto de las derivadas porque es la derivada de X respecto a E, que es el gasto, por la derivada parcial de E respecto al precio. ¿Sí? Perdón, lo que no entendí ahí es por qué es ese producto con el gasto. Porque Perdón. fíjate cómo es esta función. Esta función tiene, por un lado vos tenés, ¿no? Del lado derecho de la igualdad tenemos la derivada de X directamente dependiendo del precio, ¿no? Pero después tenemos la derivada de X que depende indirectamente del precio, indirectamente a través de la función de gasto, y esas derivadas se escriben como productos. Yo derivo X respecto al gasto y el gasto respecto al P de X, perdón. Ah, sí. ¿Se Genial. entiende? Sí, más o Es la menos regla sí. de la cadena. Sí. Matías, ¿te acordás que cuando, o sea, si yo tengo una función que a su vez esa función depende de mi parámetro, tengo que hacer esta cadena o este producto de derivadas parciales. Si yo obviara esto, me estoy comiendo una parte de mi efecto, de mi variación. Ah, claro, ahora que Gabriel dijo eso de la regla de la cadena me sonó más, sí. Bien, sí. Entonces, sustituimos la derivada de E del gasto respecto a Px por lema de Shepard por X compensada. Esto de acá, ¿sí?, es igual a X compensada. Y sustituyo. Entonces, lo que hago es reordenar esto y me queda esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Como, fíjense que lo que... ¿Dónde está la ecuación? Acá. Me interesa, acuérdense que cuál era mi objetivo que yo había planteado al principio. ¿No era la variación respecto, dar la variación de X respecto al precio? Eso, A eso. eso, que es esto. Entonces yo reordeno despejando esto de la ecuación. ¿Se entiende? Y Sí. obtengo esta ecuación que está acá. Solo reordené, digamos, despejé lo que me interesa, que es la derivada de X marshalliana respecto al precio. Entonces acá tengo el efecto sustitución y acá el efecto ingreso. El efecto ingreso tiene todos estos, el producto de estas dos cosas, incluyendo el menos. Claro, en el primero tenés el efecto de sustitución porque es la compensada y en el segundo porque es la marshalliana, ¿no? Sí, pero Tenés la el efecto marshalliana, ingreso porque es la marshalliana, eso quise decir. sí, eso. El Ah, es por efecto eso. ingreso. Entonces, en la marshalliana tengo los dos efectos, en la compensada solo este efecto. Y es otra forma de ver lo que habíamos visto gráficamente. Ahora, claro, empieza a jugar los signos. ¿Sí? Entonces,
lo que acá se plantea es, el efecto sustitución siempre es negativo, ¿sí? Porque la derivada de X respecto a P al precio, la derivada de X compensada respecto al precio siempre va a ser negativa, siempre hay una relación inversa entre esos dos componentes, ¿sí? Ahora, el efecto ingreso depende, o sea, este efecto sustitución siempre es negativo. El efecto ingreso, en el caso de un bien normal, este componente, ¿cómo es? El que estoy señalando. Es negativo, ¿no? Es negativo. No, en el bien normal no es negativo. No, perdón, sí, es positivo, por eso es que termina al revés. Exacto, eso. Eso siempre nos confunde, por eso tenemos que pensarlo paso a paso. En el bien normal, eso que yo señalé ahí es positivo, pero con el menos de acá es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien normal, efecto sustitución negativo, efecto ingreso negativo, el efecto total en un bien normal, de una variación de precio sobre la demanda marshalliana, es charán, Negativo. negativo. ¿Quién dice se perdió? Yo, Gretel. El efecto ingreso en un bien normal es positivo. En eso estamos de acuerdo, pues sigue el mismo movimiento que la variación de precio. Acompaña la variación de precios. Ahora no entiendo. Sí, Creo que cuidado me puede ahí estar... porque... Cuidado porque en realidad, a ver, lo que me parece que está bueno ver es que nosotros cómo clasificamos un bien normal y un bien inferior, según la variación, digamos, en las cantidades demandadas respecto a la variación del ingreso. Entonces, el bien normal va a ser justamente un bien normal aquel que varía en el mismo sentido que la variación en el ingreso, ¿no? O sea, si tengo más ingreso, demando más, si tengo menos ingreso, demando menos. La cuestión es que nosotros acá estamos queriendo ver el efecto sobre las cantidades demandadas que tienen variaciones en el precio. Entonces, como bien decía, claro, entonces, como bien decía Victoria, digamos, ¿qué pasa? Digamos, o sea, la derivada que ella le señalaba, la derivada de la función en relación al ingreso, va a ser claramente positiva cuando es un bien normal. Pero como el efecto ingreso se termina midiendo en este caso vía variación en el precio, la ecuación de Slasky nos da negativo. O sea, nos da en el mismo sentido la sustitución, el efecto sustitución, que el efecto ingreso en un bien normal. ¿No? O sea, varían en el mismo sentido, es decir, yo tengo un precio, el precio aumenta del bien. Baja y aumenta el ingreso real de la persona. Y al aumentar el ingreso ahí real, está, pensalo de esa manera. Ahí va. O sea, a ver, el precio baja. ¿Por sustitución qué hace? Para pensar en la sustitución primero, en el efecto sustitución. Si el precio bajó, ¿qué hace por sustitución respecto a la demanda de ese bien, el individuo? Por efecto sustitución, ¿qué? Aumenta, ¿no? Aumenta la demanda porque, ¿qué hace? Bueno, se le abarató en términos relativos ese bien respecto al otro bien, bueno, voy a consumir el bien más barato. Eso es por sustitución. Por efecto ingreso, ¿qué hace? También, si el bien es normal, al haber caído el precio de ese bien, la persona es más rica en términos relativos de ese bien. Y por lo tanto, por efecto ingreso, también decide consumir más de ese mismo bien. Por lo tanto, digamos, cuando estamos ante un bien normal, los efectos tienen el mismo signo, y digamos, el efecto ingreso viene como a potenciar el cambio en las cantidades que tuvo el efecto sustitución. ¿Ah? Claro, no entendí lo que o sea, eso te lo entiendo genial, y gráficamente y todo, bárbaro. No entendí ahora por qué dijeron que el efecto ingreso es negativo. O yo escuché cualquier cosa. Porque en realidad porque lo que estás haciendo es medirlo, en este caso, respecto a variaciones en el precio. El efecto ingreso, cuando varía el precio, claro, ¿no? O sea, cuando varía el precio, el efecto ingreso en un bien normal tiene que variar en sentido opuesto. Es decir, el precio sube, el efecto ingreso va a hacer que se potencie demandar menos de ese bien. ¿Se entiende? ¿Ah? Por efecto sustitución, demandás menos seguro si el precio subió. Sí. Pero por efecto ingreso también demandás menos. ¿Ah? Por eso, digamos, acá lo que estamos viendo es el efecto ingreso respecto a variaciones en el precio. O sea, cómo termina, digamos, variando la cantidad demandada respecto a que la variable que cambió fue el precio, no el ingreso.
Obviamente, si vos me decís a mí, bueno, pero el efecto ingreso ante variaciones en el ingreso, ¿cómo tiene que ser en un bien normal? Positivo. Positivo porque aumenta el ingreso, aumenta las cantidades demandadas, o viceversa. Hay el ingreso, caen las cantidades demandadas. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Digamos, la diferencia es que acá estamos evaluando el cambio en las cantidades demandadas ante variaciones en el precio. Entonces, en ese sentido... A través del precio es que me cambia el ingreso. Claro, te cambia, digamos, en términos reales el ingreso y ahí se potencia el cambio en las cantidades demandadas. ¿Ah? Genial. Perdón, profe. No, genial. Por favor. Que me distraje del chat también. ¿Eh? Que me distraje del chat. No, pero recién yo contesté, estaban con la duda de lo que vos estabas explicando, de por qué el efecto ingreso era negativo si en realidad la derivada parcial, capaz que es eso que decía Agustín, no confundirnos entre esto, que es una derivada parcial de X respecto al ingreso, que es positiva, cuando es bienes normales, como recién estaba diciendo Gretel, por esa intuición que tienen es así, pero luego respecto el efecto ingreso total, por esto que estamos viendo, es negativo, porque en realidad lo que estamos queriendo ver es todo esto, y esto, Claro. con un bien normal, es negativo siempre, que Claro. justamente es lo que me dice la demanda marshalliana, básicamente. Porque cuando sube un precio va a bajar y cuando baja un precio va a subir la cantidad demandada. Exacto, eso. Tal cual. O sea, los bienes normales son los que cumplen a rajatabla, digamos, con la famosa ley de la demanda, ¿no? O sea, la función tiene pendiente negativa, listo. O sea. Ahí va. Y después tenemos el caso del bien inferior, que también va a pasar eso, a no ser en el bien Giffen, que es un caso excepcional, un caso particular del bien inferior, en el que este resultado sí es positivo. Que es lo que el Nicholson habla de las papas en Irlanda, que aumenta el precio y siguen consumiendo papas. Porque es un bien... Porque es que el efecto de ingreso es superior al efecto de sustitución, ¿no? Exacto. Era por eso. Exacto. Sí. Y entonces, al predominar eso, esta relación, la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto al precio, que recién dijimos siempre es negativo el resultado, no, en el bien Giffen es positivo. Para que esto sea positivo en el bien Giffen, en valor absoluto, el efecto ingreso tiene que ser mayor al efecto sustitución. Claro, una cosa que ahí está bueno, lo que dice la profe, y está buena la diapo, digamos, observen que cuando se les presenta el efecto total de qué sucede cuando el bien es inferior, vean cómo clasificamos primero si es un bien normal o un bien inferior, ¿no? La derivada parcial de la función de demanda respecto al ingreso. Cuando eso les da negativo, que quiere decir que a mí me cae el ingreso y por lo tanto consumo más de ese bien, o a mí me aumenta el ingreso y por lo tanto yo consumo menos de ese bien, ahí yo que sé, el ejemplo como más de libro es la polenta, no sé, es como que el que siempre escuché. Pero para algunos puede no ser un bien inferior la polenta. No vamos a entrar en esa discusión. Pero digamos, observen que en realidad el bien inferior, en definitiva no sabemos, al final del día no sabemos cuál de los efectos es el que predomina. Si solamente nos dicen que es un bien inferior, en definitiva, digamos, si no lo podemos medir, no sabemos a priori cuál es el efecto que predomina y por lo tanto no sabemos cuál es el cambio en las cantidades demandadas cuando varía el precio. Salvo que agreguemos alguna información adicional, podamos calcular los efectos o que sepamos que es un bien del tipo Giffen, o sea, inferior del tipo Giffen, que ahí sí sabemos que el efecto que va a predominar va a ser el efecto ingreso. ¿Ah? Y por eso, digamos, ese tipo de bienes presentan demandas con pendientes positivos. Es que una pregunta, porque esto ya es más para saber bien. Lo del bien inferior depende de las preferencias del individuo sobre cada uno de sus bienes, ¿no? Es por eso, ¿no? Sí, o sea, claro, o sea, siempre estamos hablando digamos, de preferencias del individuo. Lo que pasa que después, bueno, pueden haber comportamientos como más, digamos, generalizados. Y bueno, claro, como repetidos, ¿no? Claro. Pero nada, digamos, sí, uno podría decir que hay algunos bienes de consumo, más ligados al consumo más básico, que se podrían decir que son como bienes inferiores, ¿no? Yo qué sé, eso de la polenta, del
ahorró, digamos, no sé, depende del país donde estés también. Claro, depende, eso iba a decir, ¿no? Depende del país y la Las cultura de lo que costumbres, las estamos hablando. preferencias, Exacto. Porque ese caso de las papas en Irlanda tenía que ver con un tal tipo de cual, consumo que tenían. tal cual. ¿Se Buenísimo. entiende? Sí, O sea, en realidad, tipo, resumiendo, cuando hablamos de un bien normal, siempre las derivadas van a ser, o sea, siempre la cantidad demandada va a acompañar el movimiento de la variación del precio. En un Perdón, bien me normal, un poco ahí. Normal va a ser al revés, va a ser negativa. en sentido opuesto, ¿no? O sea, acordate que los bienes normales, justamente como lo dice la palabra, son los más normales que hay. O sea, es el Baja bien el que precio, te va a... aumenta el consumo. Tal Claro, cual, mirá, mirá las es el formas de bien... la demanda. Ahí va. Son las típicas curvas de demanda que conocés, o sea, con pendiente negativa, listo. Baja el precio, aumenta el consumo, sube el precio, baja el consumo. O sea que en el bien inferior depende de cuál de los dos efectos opere con mayor intensidad. Ahí es Predomine. Y lo que sabemos que exacto, y en el bien Giffen ya sabemos lo que pasa. Que ya no va a ser negativa la pendiente, sino positiva, entonces el efecto ingreso tiene que ser mayor al efecto sustitución, en valor absoluto. Y ahí predomina lo positivo, digamos. Eso es lo que sabemos. Entonces, después, como un consejo, cuando pensemos estas cosas, pensémoslas detenidamente. ¿Por qué? Porque yo repasando las múltiples opciones que están en el práctico 1, ahora podemos ver alguna no, la ley dice, esto es verdadero, pero no. ¿Por qué? Porque no me decían que era Giffen, me decían que era inferior. Entonces ya no lo podía afirmar. Yo tengo que decir inferior Giffen. ¿Se entiende? Tengo que tener la información completa para poder hacer ciertas afirmaciones, porque en muchos de estos ejercicios del práctico 1 refieren a múltiple opción y hacen afirmaciones que yo diga verdadera o falsa. Y tienen que ver con esta Porque, ecuación de Slasky. pregunta, Sí, porque el Giffen es un tipo de bien inferior, ¿no? sí, Claro. Exacto. exacto. pero no todo bien inferior puede ser de Giffen. No, a eso iba. Ah, claro, sí, sí. Gracias. Entonces, ya me olvidé en qué estábamos, pero estábamos viendo la ecuación de Slasky, creo que quedó claro, estábamos haciendo un repaso del teórico. Y esta, claro, esta es la demanda hicksiana y la demanda marshalliana, en un supuesto de un bien normal. Porque claro, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que en este caso, si nosotros si estamos en este punto de partida, ¿no? Y el precio baja. Fíjense lo que pasa. Estamos en este punto, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto va a variar dado que el precio cambió esto? ¿Cómo cambió la cantidad demandada? Bueno, era esta, ¿no? Y ahora pasa a ser esta, en la demanda marshalliana. O sea, el efecto total podemos decir que es todo este, ¿se entiende? Sí. Tengo unos problemas de pulso para... Y entonces, pregunta, Sí, lo que vaya hasta la demanda hicksiana va a ser el efecto sustitución, claro. exacto. Eso es lo que quería decir. Y este restante, el efecto ingreso, porque sé que la suma de los dos va a ser el efecto total. ¿Sí? Entonces, claro, la relación es negativa, porque esto cayó, y el precio cayó, y la cantidad aumentó. Todo esto. ¿Sí? Entonces, el efecto sustitución y el efecto ingreso, ambos son negativos. ¿Se entiende? Sí, Ahora, si estoy en un bien inferior, ya este gráfico no tendría por qué ser así. Y ahora en un ejercicio que lo vamos a comentar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dijimos? Que en el caso de el efecto sustitución en un bien inferior,
el efecto es negativo, pero en el caso, o sea, todo este término es negativo, pero el efecto ingreso es positivo. Creo que hay una gráfica en el libro, que yo, aunque sea por el libro, lo logré entender bastante bien, que el efecto ingreso incluso se puede ir para arriba, como se va para arriba, a veces puede ser mayor y todo eso. Claro, ya las demandas mayalianas y higsianas no tienen este comportamiento. Digamos, en el caso de un bien inferior, la demanda higsiana no es más inelástica que la mayaliana, o la mayaliana no es más elástica que la higsiana, porque justamente hay un efecto que va en sentido contrario. Luego, depende cuál predomine, cuál sea el efecto total. ¿Se entiende? Pero pensemos en un inferior que no es IFEM. ¿Me están siguiendo? Sí. Es un Sí. caso de un bien normal. Sí. Entonces tenemos... Pero en un caso de un bien inferior, vamos a estar... no estamos en un caso así. Por ahí decían que en el libro estaba graficado. Vamos a estar en un caso en el que el efecto... O sea, el Así, por precio ejemplo, lo que puede pasar es que de repente cuando aumenta un precio, o mismo cuando se mueven las curvas de demanda, como que se mueven como en una línea como diagonal. En una de bien inferiores como que va hacia arriba cuando se van moviendo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, yo no. Yo A ver, solo... de vuelta, perdón. Que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos, me parece, siempre es como que cuando se desplaza tu curva de demanda en un bien normal, usualmente es como que lo hace en forma diagonal, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo también puede pasar. Bueno, en principio, digamos, si nada, o sea, depende del motivo por el cual se esté desplazando. Ahí habría Bueno, que sí, analizar, es cierto. habría que analizar qué es lo que hace que la curva se desplace y por lo tanto vos decidas consumir más o menos cantidades de ese bien para todos los precios que existan en el mercado respecto a tu situación inicial. A priori quizás sí, lo más lógico es que se desplace, como vos decís, de manera paralela, diría yo, más que de forma diagonal. Sí, sí, eso quise decir. Y de repente lo que pasa Ahí con va. un bien inferior es que cuando baja el precio, de repente lo que va a hacer es que se mueva un poquito hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Sí, igual cuidado porque, a ver, los cambios en el precio del propio bien no producen desplazamiento de las No, curvas, no, ¿no? eso, sí, eso no, Ah, es cierto. ah, ah. Digamos, pero no sé, digamos, hasta ahí te seguí, pero no sé mucho más que Sí, cuál era creo la... que yo mismo me mareé. Lo mío era una pregunta para ver si lo que entendí, pero no, no era por ahí. Tranquilo, reformulala o en todo caso, fíjate bien, digamos, dónde era la cosa. Yo al menos no te llegué a entender 100%. Bien, les presento algunos ejercicios del práctico y lo vamos comentando esto. Bueno, Bueno, esta, mirá, recién para lo que estaban planteando. De las siguientes afirmaciones indique cuál es falsa o verdadera. ¿Podemos decir que la curva de demanda ordinaria de un bien se desplazará hacia la izquierda? Sí. Bien sencilla. Aumenta el precio del bien, aumenta la renta y el bien es inferior. Aumenta el precio de un bien complementario, disminuye el precio de un bien sustituto. ¿Qué dicen? Se desplazará a la izquierda. Y ahí La es demanda, sí, el precio de un bien sustituto, ¿no?
¿Aumenta el precio del bien? Acaba de decirlo Agustín. No. Que no desplaza la curva de no demanda, desplaza claro. la curva. Se desplace la curva, tiene que haber un cambio en el ingreso. Si no me voy a mover sobre la curva, Sería la B. ¿no? ¿Del ingreso o en otros precios? Los O precios de eso otros mismo, o en un bienes. bien sustituto puede pasar. Claro, exacto. Puede haber cambios en el ingreso del individuo o cambios en un bien sustituto o complementario. Cambios en el precio de un bien sustituto o complementario. Mm. Si el ingreso aumenta, se va a desplazar a la derecha, si el ingreso cae, a la izquierda. Si aumenta el precio de un bien complementario, ¿sí? Voy a reducir el consumo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Aumenta el precio como lo consumo en forma conjunta, voy a reducir también el consumo de mi propia demanda. ¿Sí? Sí. Sí. Pregunta, Sí. acá con el bruto, ¿qué quiere decir? No, el bruto, creo que ya lo sacamos de esta versión del práctico, ¿no, Agustín? Sí, no, en realidad es porque puede llegar a darse que sean complementarios para no todos los tramos, digamos, de la curva. O sea, bruto quiere decir que es complementario a lo largo de todos los tramos. O sea, no le den mucha. Ah, está. Es como bastante específico. Perdón, no había entendido mucho eso. No, está bien, porque en realidad, digamos, no le damos mucha bolilla a eso. Nosotros damos bienes complementarios y sustitutos. No diferenciamos entre neto y bruto, por eso a mí me Claro. pareció que lo habíamos sacado de la versión, porque en un momento habíamos dicho para no confundir, pero... Pero sí, no se preocupen. Entonces, bueno, por ahí alguien en el chat ya se está animando, digamos, a contestar la correcta. A ver. Si se animan a explicar por qué les parece. Alguien dijo es la C. ¿Cómo es tu nombre? De siglas LF. O es un condicional, ¿no? Es if. Pero a ver, ¿por qué sería la C? ¿Qué les parece? ¿A LF o a quien sea, digamos? Digamos, ¿por qué les suena que Si sería la I? aumenta el precio del bien complementario, voy a bajar mi consumo de ese bien y del otro Ok. producto con el cual se consumen juntos. Por ende, voy a trasladar la curva hacia la izquierda, Exacto, ¿no? ¿no? ¿Y si disminuye el precio en bien sustituto, no pasaría lo mismo de que Y yo pensémoslo, bajar? a ver, pensémoslo. Cae el precio de un bien sustituto, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda del bien sustituto? Y aumenta, ¿no? Aumenta. Debería aumentar, ¿no? Claro, pero no la mía, ¿no? ¿Cómo? Se te cortó. Pero Perdón. acá dice que se mueve hacia la izquierda. O sea, baja, ¿no? Claro. Aumenta, o sea, si disminuye el precio de un bien sustituto, es como que yo me encarezco en términos relativos, ¿no? Sí, entonces mi curva de demanda no se va a desplazar también hacia la izquierda. Sí. Entonces como que la C y la D estarían correctas ambas. Sí, dice hacia sí, y dice qué es lo que pasaría. ¿No, Agustín? Es la idea. Sí, creo, digamos, es contestar si son verdaderas o falsas, ¿no? Creo que en este caso no hay una sola correcta. O sea, está bien, yo estaba con el chip de la múltiple opción de si había una sola verdad. Porque No en le otras había sí dado pasa eso. Sí, no le había dado bolilla a que la D también es correcta, sí, tal cual. Disminuye el precio del bien sustituto, por lo tanto aumenta la demanda de ese mismo bien digamos, y sustituyo justamente demanda del bien que estoy analizando, ¿no? La demanda del propio Sí. bien que estoy analizando. Yo también opino que la C es correcta, pero me parecía que la D también. Sí, tal cual, porque ¿Qué pasa con yo la no me- B? Para mí que es correcta la B, ¿no? Exacto, la B también, ¿no? O sea que la única falsa sería la A, porque Sí. ahí desplazaría en la curva, no la curva. Exacto. Claro, la afirmación sería, la curva de demanda ordinaria marshalliana de un bien, ¿se desplazará hacia la izquierda? Sí.
¿Aumenta la renta y es un bien inferior? Sí. ¿Aumenta el precio de un bien complementario? Sí. ¿Disminuye el precio de un bien sustituto? Sí. Todas desplazan hacia la izquierda, pero si aumenta el precio del propio bien, no. La B no la entiendo. Porque fíjate que si aumenta, es lo que planteábamos hace un rato, si estoy ante un bien inferior y me aumenta el ingreso, voy a disminuir el consumo de ese bien. Me retraigo a la izquierda. Si yo, claro, es la demanda. O sea, No sé A no si- ser que sea IFE. Eso es otra historia, pero estamos hablando de un bien inferior, como decíamos hoy. Claro, me empieza a aumentar mi ingreso, yo dejo de consumir ese bien. Me retrae la demanda a la izquierda, me la desplaza. Perfecto, sí. sería el o ejemplo sea, de la esta... persona que... Perdón. No, dale, decilo. Sería ese el ejemplo de la persona que mientras más ingresos tenga, menos comida en plan fideos instantáneos te mandaría para comprar más cosas un poco más caras, como quien dice. Sí. Ese es el caso del Claro, bien. porque como puede comprar más del otro bien que le gusta más, va a ir a comprar más de ese y abandonar el que ya venía comprando por ser inferior. Esto sirve más como para entender que lo único que no mueve es el precio del bien, que lo otro sí mueve. Sí, exacto. Claro. Para entender los desplazamientos. Exacto. El vino en Tetrabric, dijeron, muy bien. Y bueno, sí. Yo me siento tan pobre, porque hablan de la polenta y el arroz, y a mí me sacás la polenta y el arroz de la dieta y me muero. Y siempre los consideran bienes inferiores. El bondi y el Sí. Uber. Bueno, el Bondi y el Uber en realidad es cuestionable, ¿no? Que sean, digamos, Polémico. obviamente son bienes de transporte, de traslado, digamos, servicio de traslado. Pero la polenta es bien discutible. Bien discutible. Claro, la polenta con tuco, como ponen ahí. Bien. Yo una que hice y no había logrado entender es la 26. Es la que viene. Sí, sí. Perfecto. La hacemos. Señales si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Atentos. La curva de demanda compensada de un bien. Me está diciendo la curva de demanda compensada. Primera cosa que no tengo que confundirme. La que no afecta el ingreso. Exacto. Puede ser creciente o decreciente dependiendo de los valores de los efectos renta y sustitución. Por lo que... Ah. No, por eso mismo, el ingreso. No puede. Exacto. No puede. A ver qué hay en el chat. Pero anímense a hablar. No, estoy contestando de que... Bien. Pensé Gio- que estaban hablando de esta, perdón. No. Gio, digamos, afirma de que viajar en Bondi es un bien, sería como un servicio inferior. Y yo le estaba simplemente aclarando de que volvemos a lo mismo, a las preferencias, ¿no? Es una cuestión más. Es la preferencia del individuo sobre los bienes. Claro. Exacto. Sí. Yo a la ciudad vieja no iría en auto, por lo tanto siempre iría No, en bondi. ni a palos. Por lo cual Entonces, ahí para mí, el auto sería el bien inferior. Para ir a la ciudad vieja en específico. o sea, yo, ¿no? Agustín y yo que vamos a la ciudad vieja, Ni a palos. No, una locura. no estaría dando. Entonces, por más que me dupliquen mi ingreso, ojalá, Capaz que irías en taxi, a lo sumo. bueno, sí, o en Uber, pero Sí, Bueno. pero ahí el Uber no es lo mismo que el auto. Son dos bienes distintos. claro, son distintos. Sí, Entonces, pero bueno, igual, digamos, siempre vamos a terminar hablando de las preferencias de la persona, del individuo. Entonces, digamos, es como que hay bienes, sí, que son como, digamos, como muy, bueno, nada, como muy icónicos para representar como un bien inferior, por ejemplo, pero así todo, la polenta puede ser para la gran mayoría un bien inferior, pero hay gente que le gusta, y
Y hay gente de repente que te puede preferir la polenta a la carne, y para él la carne es un bien inferior y la polenta es el bien que quiere. Sí, tal cual. Exacto, y si volvemos al Giffen, pasa, si yo tengo un bien muy arraigado a mis comidas, a mi dieta, por más que me aumenten el precio, quizás yo estoy dispuesta a seguir consumiendo ese bien y sustituir otros que antes consumía, que era el ejemplo ese del bien Giffen, porque es muy importante en mi canasta básica, no lo dejo de consumir. Por eso es que hay tipos de bienes inferiores también. Bueno, claro, la yerba para el uruguayo, Pero ese ya es como un nivel superior. no, bueno, pero claro, aumenta el precio de la yerba y nosotros vamos de todas maneras a Claro, comprar yerba. siempre. Gastarás más ingresos, pero vas a seguir comprando yerba. A mí yerba, puede no haber comida, pero yerba no me va a faltar. Bien. Pero bueno, está bueno que digamos, que les vaya surgiendo todas estas cuestiones, ¿no? Porque tiene que ver con eso. O sea, acá, por ejemplo, los puchos dicen, bueno, yo no fumo, pero la gente que fuma, y básicamente, nada, aumentó el precio y O sea, que ahí entras bueno, también en otro tipo de lamentablemente, digamos. puntos que Ahí son creo que entra en otra tipos de cuestión. Sí. consumo adictivo. Entonces ya ahí creo que el Claro. análisis es otro, pues no estás hablando de comida o lo que sea, estás hablando de drogas, sean legales o ilegales, son drogas. Entonces ahí ya entra en otro, creo. Sí, sí. Sí. Va Digamos, más allá entran de otras decir, cuestiones. necesito la nicotina, ya es distinto. Pero bueno, a partir, digamos, del aumento bastante marcado del precio, se trata de desincentivar por esa vía también el consumo. Entonces, las 26 me habla solo de la demanda compensada. Me dice, puede ser creciente o decreciente, ya me habían dicho que no, dependiendo de los valores de efecto renta y sustitución, no, porque eso sucede en la mayaliana, no sucede en la compensada, ¿sí? Que solo pega el efecto sustitución, que el efecto es negativo, es lo que vimos también en la ecuación de Slasky. Recuerden al señor Slasky y su ecuación. El punto B dice, es decreciente salvo que el bien sea Giffen. Es así. No, porque no tiene en cuenta el efecto ingreso, ¿no? Exacto, ingreso. Ah, claro, esto era lo que yo no entendía. Entonces la siguiente tampoco va a ser, porque tampoco tiene en cuenta el efecto ingreso. Ah, Exacto. era eso lo que yo no entendía, por eso termina siendo ninguna de las anteriores. Eso mismo, por eso lo importante es entender que es una curva de demanda compensada que nos están planteando, en donde no opera el efecto ingreso. O sea, lo que de repente, si lo queremos generalizar, en esta pregunta lo que se quiere hacer entender es que en la curva compensada no opera el efecto ingreso. Tal cual. Claro, Claro. sí. Cada una tiene un mensaje. Y es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Agustín, sí, ¿no? Sí. Sí, es ninguna de las Raro anteriores. que sea Sí, ninguna de yo las pienso anteriores. lo mismo, raro. Es que a mí me sonaba rarísimo, ¿no? Es como que, ¿será ninguna de las anteriores? Suerte que no está Polgar acá porque se le pararía los pelos. Exámenes parciales, eso, ninguna es correcta. Y vos decís, no. No pasa eso en los Es que parciales. ninguna de las anteriores es el enemigo del múltiple opción, el oficial enemigo. No cuenten esto. Yo te iba a decir, profe, que se está grabando. No sé si Jorge pues mirará las grabaciones. Le mandamos un saludo por las dudas. Bueno, yo ya la anoté para cambiarla. Bueno, la 27, seguimos así en orden. A ver si es parecida, paso a otra. Podemos decir con la curva, bueno, acá dice, señale si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Podemos decir que la curva de demanda ordinaria de un bien ofrecerá la forma creciente siempre que el bien sea inferior. ¿Qué tienen para decir de la afirmación A? Creciente, No, siempre. no tiene, no. No. ¿Por qué Sigue no? siendo decreciente por más que sea inferior. Salvo Porque- cuando es ¿Qué hablamos de Cuando Mayariana? es Giffen, claro. Giffen, exacto. Pero acá como es la generalización del inferior, no.
es falsa. Claro. O sea, la parte que está mal en realidad no es, digamos, que sea inferior, sino que te dice siempre, ¿no? O sea, Es- digamos, ahí es cuando uno dice, no, siempre no. O sea, tiene que ser inferior, sí, para que sea creciente, pero Porque tiene hay que un ser tipo de bien inferior inferior que even. no. Exacto, Claro. exacto. Después dice, siempre que un efecto renta, que el efecto renta es el efecto ingreso, mayor en valor absoluto que el efecto sustitución. ¿Qué Esa sí dicen? es. Esa Acá sí sí, no. ¿no? Porque este es el efecto Giffen, ¿no? ¿O no? Claro, pero siempre tampoco, porque siempre, Hay veces que también es mayor en valor absoluto, pero tiene el mismo signo, así que van a operar para el mismo lado. Ah, claro, Exacto, muy sí. bien, eso, muy Es bien. engañosa la pregunta, sí. sí. Esa hay que pensarla, muy bien, muy bien. O sea, claro, en valor absoluto puede ser mayor, pero tienen el mismo signo, operan en el mismo sentido, por lo tanto, en ese caso, No es siempre. O sea, claro, siempre, si a esto le agregamos que es Giffen, ahí sí sabemos cuál es el sentido en el que opera, pero no lo dice tampoco. ¿Se entiende? Claro. Siempre que el efecto renta y sustitución tengan signos opuestos. No, No. porque pueden ser menor el efecto renta igual. Lo vimos hoy, que en el bien inferior tenían signos opuestos, pero yo no sabía lo que pasaba. ¿Se acuerdan? En la ecuación veíamos que Sí, con el bien inferior, que por eso eran los signos de pregunta. eso, exacto. Y el D en ninguno de los casos citados. Otra vez. igual están raras, ¿no? Porque en realidad estamos señalando si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. En ninguno de los casos citados sería verdadera, ¿no? O sea, claro, está. Sí, Pero, o sea, esa parte sería la verdadera, claro, porque todas las otras fueron falsas. Pero está como raro que pidiendo que hayan falsas o verdaderas, pongamos en ninguno de los casos citados. Habría que poner alguna expresión más ahí. es que si pones una expresión más y te dan todas falsas, es bueno, son todas falsas y punto. Claro, Exacto. exacto. Sí, a veces ponemos, a veces son todas verdaderas menos una, y decimos cuál es la falsa, eso también lo hacemos. Claro, eso pasa. Qué bueno es lo que nos pasó en el 25, creo que era. Que había Sí, solo una verdadera, una sola falsa, perdón. solemos poner de eso también, pero no de ninguna de las anteriores no hacemos, no somos malvados, esto quedó así. Para Veamos. mí, no, dale, tranqui. No, no, dale, dale, No, te iba a decir, el 29 es bien sencillo y rapidito. A ver qué les dale, parece. dale. Ven ahí que tienen, digamos, una demanda marsaliana de X1, la demanda marsaliana de X1, que queda en función del ingreso y de los precios de los bienes, y les dicen, bueno, entonces X2 va a ser sustituto de X1. Y bueno, básicamente esto es verdadero o es falso. ¿Qué les parece? X2 sustituto de X1. Falso. A ver, ¿por qué? Cuando el precio de X2 sube, ¿Sí? baja, en realidad X1 sube. Ok, o sea que si el precio del bien 2 baja, por el signo de cómo está, digamos, en la demanda marsaliana, X1 va a subir, ¿no? Tendría que Entonces, tener un los signo de más, sustitutos ¿no? tendría que Claro, ser entonces no son sustitutos, ¿cómo serían los bienes en ese caso? Complementarios. Complementario. Claro, ¿no? O sea, si el precio del bien 2 bajó, quiere decir que la demanda del bien 2 va a subir. Eso, digamos, si no, salvo que nos digan que es un bien inferior del tipo Giffen, no nos dicen, por lo tanto lo asumimos que no es de ese tipo específico de bien. Como el bien bajó, como el precio del bien bajó, la demanda del bien 2 subió. Y dado cómo está operando ese precio en la demanda de X1, vemos que también la demanda de X1 sube. Por lo tanto, X1 y X2 son bienes complementarios y no sustitutos. Para ser sustituto necesitaría un signo de más. Así sería al revés.
que Claro. pasara, ¿no? Claro. Por ejemplo, que tuviera un signo de más o que estuviera multiplicando, ¿no? Con un signo de más o multiplicando. Claro, Para ser también. complementarios, digamos, tiene que estar restando o dividiendo, ¿no? En ese caso te va a quedar, digamos, el precio del otro bien, ¿no? En ese caso te va a quedar, te va a demostrar una relación de complementariedad entre los bienes. Pero esa era bastante sencillita y rápida. Perfecto. Lo que les proponemos, ahora voy a pasar el ejercicio 34, ¿no? Sí. Lo que les proponemos es que el resto de múltiple opción que hay, que vi que la 30, la 31, creo que también la 23 o 24, Sí, hay también algunas son. más que también, la 24, por ejemplo, también es de la ecuación de Slasky. Las miren y traigan las dudas. Recuerden, lo que pregunten en el foro lo contestamos todo, cualquiera de los docentes, ¿sí? Estamos atentos todos al foro. Y si no, al principio o al final de la clase también. Pero vayan haciendo y presentan las dudas. Y bueno, y disculpen por algunas cuestiones del práctico que tenemos que ir mejorando año a año. Recién nos reíamos porque no solemos hacer esto de ninguna de las anteriores y tampoco al profesor Polgar no creo que tampoco le gusten mucho. Entonces, Agustín y yo somos los que la vamos a cambiar para el año que viene. Por eso nos reímos. Pero ahora vamos a pasar al ejercicio. ¿Hay dudas? No, por ahora no. Ay, Creo que igual, más que 34, creo que el coso decía 35. puede ser, sí. No, el 34 es el que vamos a ver, las zanahorias y boñatos. Sí. Ah, Es más largo. Bueno, acá lo tenemos. El ejercicio 34 nos dice, un individuo consume dos tipos de verduras, zanahorias y boñatos. La función de gasto del consumidor, ¿sí? Es esa que está ahí. Nos da la función de gasto. ¿La función de gasto de qué depende? Ya tenemos que ir corroborando los conocimientos que tenemos. La función de gasto, ¿sí? Acuérdense que proviene del dual, que la hallábamos a través del proceso del dual, y depende de los precios y de la utilidad, ¿sí? Que se mantiene constante. U0 es el nivel determinado de utilidad, justamente. A esa función de gasto es el mínimo gasto al que alcanzo dado un nivel de utilidad que quiero obtener, constante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces dice, los precios de las zanahorias y los boñatos son PZ y PB respectivamente. Encuentre las demandas marshallianas de Z y de B. Lo primero que tengo que hacer. Primero lo que les tengo que decir que es importante. Este ejercicio tiene cuentas. Entonces, las cuentas por Zoom son más, nosotros lo vamos a hacer paso a paso, pero precisamos de que ustedes también lo hagan en sus casas, para ir viendo paso a paso, porque lo que pienso que me quedó claro, después cuando voy a hacer el despeje, no me queda claro. La derivada que creo que entendí, después no la sé hacer, ¿sí? Si yo no lo voy haciendo, esto no sirve. Insisto con eso porque me interesa que sigan el curso y que puedan aprobarlo, ¿está? Entonces, encuentren las demandas marshallianas. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Tenemos solo la función de gasto. Podemos usar los precios de ambos bienes para ingreso. construir la demanda marshalliana. Colocamos un ingreso genérico y solo nos quedarían los exponentes de la función de utilidad que... Vos decís usar la condición de primer orden. Seguro. Está bien, es un camino más largo, pero es válido. Uso la condición de primer orden, ¿no? Y me planteo en términos genéricos, porque me planteo una utilidad genérica, porque no tengo la función de utilidad, tengo el gasto. ¿Se dan cuenta? Sin embargo,
hay un lema, ¿sí?, que nos dice, por eso cuando referimos a que para hacer estos ejercicios teníamos que antes tener claro tal y tal sesión grabada teórica en la que explicamos esto. En este caso, la sesión 5, parte 1 y parte 2. Entonces fíjense que tenemos que la identidad de Roy o el lema de Shepard nos sirven para hallar o la demanda marshalliana o la demanda compensada siempre y cuando sea conocida la función de gasto o la función de utilidad indirecta. ¿Se entiende? Pregunta, la utilidad indirecta es cuando derivas la utilidad, ¿no? La utilidad indirecta es la utilidad, ¿sí?, que depende indirectamente de los precios. ¿Cuál era? ¿Cómo era entonces? Porque ahora me mareé entonces. Mirá, la utilidad, a ver si la puedo escribir. La utilidad ¿sí? ¿De qué dependía? La utilidad es una función que depende de qué. De X y de Y, ¿no? Exacto. Claro, de cantidades, ¿no? De Sí, de cantidades, ¿no? eso, de cantidades de X y de Y, sí. Exacto. Eso. ¿Y estas cantidades de qué me dependen? De los De los precios. precios. Y del Y ingreso, del ingreso. sí. Exacto. Eso. Puede ser, y del ingreso. Entonces, la utilidad indirecta es la que me depende indirectamente, es la utilidad que me depende indirectamente, V, de esto. Es una función de los precios y del Ah, ingreso. de los precios y del ingreso. Eso, Se termina hallando después, claro. sí. Entonces, la función de gasto del consumidor, ¿sí? Con la función de gasto del consumidor, puedo hallar la función de utilidad indirecta, porque es la inversa. Acá tengo la función de gasto, que es esta, y yo sé que de acá... Que es por eso que cambiabas la E y la I, era eso, por lo que eran Eso, inversas. sí. Ah, Y en este caso, la U, ¿sí?, que pasa a ser la V, la utilidad indirecta. Entonces, al despejar este gasto, ¿sí?, es el ingreso, y esta U es V, que es de utilidad indirecta, la inversa es esta. Solo al despejar de acá, fíjense, me queda, yo despejo esto y me queda el ingreso sobre 2 por los precios de las zanahorias y de los boniatos. ¿Se entiende? Sí. Voy a ir lo más despacio que pueda porque eso, tiene como varios pasos. Entonces, yo hallé la utilidad indirecta, ¿sí? A través de la función de gasto hallé la utilidad indirecta. Y yo en las sesiones grabadas les presentamos dos lemas, el lema de Shepard y la identidad de Roy. Y dijimos, bueno, esto nos sirve para hacer un paso más corto, digamos, para hallar o la demanda marshalliana o la demanda compensada. Si tengo la utilidad indirecta, puedo hallar la demanda marshalliana. ¿Sí? esa B larga que era. Boñatos. Yo también me quedé Ah, con... boñatos. Sí, boñatos. Está. Sí, boñatos son. Porque es la demanda de boñatos. Podría ser Claro. X. No, Entonces, sí, uno se acostumbra a X y Y y después es eso. difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, aplicando la identidad de Roy, yo hago que la derivada de la utilidad indirecta respecto al precio en el numerador y la derivada de la utilidad indirecta respecto al ingreso en el denominador. Y eso me arroja la demanda marshalliana de boñatos. Derivo la utilidad indirecta respecto al precio, derivo la utilidad indirecta respecto al ingreso. Hago el cociente, ¿sí? Lo hago para los boñatos y lo hago para las zanahorias. ¿Quién me siguió? Yo entendí, por ahora. Entonces, fíjense, claro, acá son muchas cuentas, porque ¿qué voy a hacer? Hago la derivada de esto respecto al ingreso. ¿Sí?
la derivada de esto respecto a los precios. Y tengo una división. Entonces, siempre la derivada es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por el de ¿Podrías, para hacértelo más fácil, respecto al ingreso, por ejemplo, tirar para arriba, obviamente haciendo negativo el 0,5? Claro. Sí, sí, claro que El sí. inverso. Sí, Digo. claro. De hecho, es un poco como está planteado en las cuentas ahí abajo, ¿no? O sea, ahí ya está puesto el cociente, ¿no? De la derivada de la utilidad indirecta respecto al precio y después respecto al ingreso. Pero claro, la derivada, o sea, sí, a mí de hecho me resulta más sencillo, ¿no? O sea, plantear la utilidad indirecta como un medio del ingreso por los precios a la menos 0,5. Y ahí es como más Sí, sencilla totalmente. la derivada. Entonces, de estas dos derivadas, lo que hago es simplificar y me va a quedar esto. Porque claro, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, PZ a la menos 0,5 sobre PZ a la menos 0,5, ¿qué pasa? Queda 1. Se anulan, Claro. ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, PB a la menos 1,5 sobre PB a la menos 0,5, ¿qué Te sucede? queda la -1 y lo tenés que pasar para abajo. Eso, porque me queda menos 1,5 menos 0,5. O sea, más, entonces me queda menos 1 y es el que aparece acá abajo. Esto es lo mismo que si lo escribiera arriba a la menos 1. ¿Se entiende? El I está acá y el 1/2 también está acá. Sí. Entonces, dice, idem para la demanda de zanahorias, porque es lo mismo y me da igual, pero lo tengo que hacer. Me piden para los boniatos y para las zanahorias, X y Y. ¿Sí? Pregunta. Si, por ejemplo, en el caso de tener el precio y el ingreso, cuando sustituyas, ¿el resultado que te va a dar es el punto Claro. en donde... Para un precio yo demando una cantidad específica. Claro. O Eso sea, no para hay un vuelta. precio y un ingreso vas a demandar eso. Eso. Claro. Esto es una forma funcional, pero en cada precio yo tengo un valor. Confunde, ¿qué es P en el cociente? Precio. Precio de los boniatos. Boniato. Es el precio del boniato únicamente. Sí, es igual que yo dijera Y igual I sobre 2PX. 2PY. Ah, PY, claro. Pero una pregunta, ¿no? ¿Se entiende al que Eh, me preguntó? Perdón. Claro, me confundía porque como no estaba en su índice. No, pensé que sí, era- por eso es que confunde, por Sí, eso lo escribo. pero está bien la pregunta porque debió haber quedado la B en digamos, siendo el subíndice de, digamos, no quedó. Está mal, claro. sí, parece que estuviera multiplicando la P, sí. Claro. Pasa. Está bien la pregunta y la observación. Y acá, o sea, cuando sustituyas tu ingreso y tu precio, lo que te va a dar es la maximización, ¿no? Pregunta. Claro, o sea, vos obteniendo la demanda marshalliana, vos recordá que la demanda marshalliana es el producto, digamos, es el resultado de la resolución del problema primal del consumidor. Por lo tanto, Ah, y por eso vos- te va a quedar maximizado. claro, o sea, vos cuando ya estás presentando la demanda marshalliana, ya todo lo otro de resolver el problema, de maximizar la utilidad en función de la Claro, ya te hiciste el primal cuando lo encontrás. ya resolviste el primal. Ya, Claro. o sea, tenés la demanda marshalliana, ya resolviste el primal. Entonces, para cada nivel de precio y de ingreso que vos tengas de ese individuo, esas cantidades que va a estar demandando son las que le garantizan la máxima utilidad. A veces es medio confuso razonarlo, pero hay que razonarlo así, ¿no? Acordate que la demanda marshalliana surge de la condición de primer orden. Claro. Claro. Que justamente a veces es complicado razonarlo, pero hay que razonar que es por eso, y que es porque surge de la primal. Sí. Claro. Sí. O sea, O del digamos, igual. claro, vos, o sea, tenés que tener claro que la solución en realidad del problema primal del consumidor son justamente demandas marshallianas, demandas ordinarias.
Lo que pasa que, claro, nosotros lo resolvemos después dándole valores justamente a los precios y al ingreso del individuo. Por lo tanto, podemos determinar la canasta óptima incluso. Pero en realidad, si vos tuvieras los parámetros, o sea, si no conocieras los precios, pero lo tenés en función de parámetros, como en este caso, por ejemplo, el precio del boniato, y no sabés tampoco el ingreso del individuo, bueno, vas a obtener como resultado la función de demanda. Después sí, conociendo el valor de esos parámetros o dándole valores a esos parámetros, vas a determinar las cantidades. Pero el problema, digamos, el problema primal, perdón, se resuelve obteniendo funciones de demanda ordinaria. Mientras que el problema dual se resuelve obteniendo funciones de demanda compensada. Pero digamos, las demandas ya son la solución óptima de los problemas, ¿no? Porque justamente como dice la profe, se derivan de la condición de primer orden. Claro, y acá lo que encontraste es la ecuación paramétrica sin haber dado Claro, la un función, valor. ¿no? Acá lo que encontrás es la función de demanda. Claro, sin tener los valores, ya eso después lo verás. Claro, pero mirá, Exacto. mirá qué bien que me viene tu pregunta, porque viste lo que dice acá. Encuentra la canasta de verdura óptima para los valores PZ igual 2, PB igual 2 y I igual 24. ¿Y qué nivel de utilidad obtiene? Claro, y ahí tenés que Perfecto. sustituir. Exacto. Sustituye. Exacto. Entonces tengo 24 sobre 2 por 2. 24 sobre 4. 6. 6 de boniatos, ¿está? Y como las zanahorias es igual mi función, va a ser idem zanahorias. Consumirá 6 zanahorias y 6 boniatos, esa es su canasta óptima, ¿sí? Sí, la Con utilidad, esto, lo que le genera mejor utilidad. eso, Claro. con su nivel de utilidad se obtiene sustituir los precios e ingresos en la función de utilidad indirecta. Fíjense que ya habíamos hallado una función de utilidad indirecta, que es esta, que surgió de la función de gasto, el ingreso sobre 2 por los precios a la 0,5. Entonces sustituimos eso acá, 24 sobre 2 por 2 a la 0,5 por 2 a la 0,5, me da 6. Si te da el mismo resultado, verificaste que es correcto. Eso. Claro. También se pueden sustituir las cantidades demandadas en la función de utilidad en caso de conocerla. Si yo Claro. conociera la función de utilidad, voy a la función de utilidad y sustituyo 6, 6. Ahí va, 6 zanahorias y 6 boniatos. Una cosita que me parece que Matías, creo, digamos que, o yo le entendí mal. Digamos, el nivel de utilidad indirecta da 6, eso no quiere decir que esté verificando que las 6 unidades de zanahorias o las 6 unidades de boniatos son correctas, ¿no? Son cosas distintas. No sé si te entendí eso, no sé si te entendí que quisiste decir eso, pero en No, no realidad quise decir eso. Entonces Ah, yo me confundí. no, yo lo que digo es que si es la utilidad indirecta te da igual a la utilidad que te dio, ahí sí estás verificando que te da correcto, ¿no? Ah, no, claro. El tema es justamente que vos en este ejercicio, dado como venís resolviendo el ejercicio, no conocés la función de utilidad del individuo. Si tenés la utilidad indirecta, que es la que te queda dependiendo del ingreso y de los precios. Pero es verdad, si conocieras la función de utilidad directa, la que depende de las cantidades demandadas, lo podés sustituir y podés obtener el nivel de utilidad que te debería dar el mismo, ¿no? No entiendo que haya confundido mi pregunta porque con el 6 y 6, que justo te diera 6. Claro, yo Sí. lo quise aclarar por las dudas porque capaz que... Claro. El punto C dice, suponga ahora que el precio de la zanahoria, y esto es lo que nos interesa, atentos, que el precio de la zanahoria aumenta a 6. Era a 2 y se encareció la zanahoria a 6. Ahora, ¿qué sucede? Esto es lo que venimos hablando en términos teóricos todo este rato, con Slasky, con lo otro, con la gráfica. Varía un precio. ¿Cómo eso me incide en mi demanda? ¿Cuál es la canasta óptima para ese nuevo nivel de precios? O sea, ¿cómo me varía mi consumo de zanahorias y de boniatos dado que se encareció el precio de la zanahoria 6? Descomponga el cambio de la cantidad de zanahorias consumidas, efecto total, efecto ingreso y efecto sustitución. ¿Está claro? Vamos a verlo. Fíjense. Cuando... Necesitarías primero que nada encontrar la compensada, ¿no? Para hallar el efecto de sustitución. Sí.
Exacto. Veamos Pará, esto. profe, acá hay, un segundo, acá hay una pregunta en el foro que me parece que está bueno retomarlo un poquitito, porque quedó la duda de cómo llegamos a la función de utilidad indirecta a partir de la función de gasto. Despejamos. Claro. O sea, lo que hacemos es, básicamente la función de utilidad indirecta es la inversa de la función de gasto. Entonces, lo que haces es despejar, ¿tá? O sea, vos en la función de gasto tenés el nivel de utilidad U sub 0. Bueno, eso pasa a ser tu nivel tu V, vamos a decir, ¿no? Lo Y este sustituís I por la V, y el I pasaría a ser como el gasto, ¿no? Porque el ingreso es igual al gasto. Entonces, despejás la U sub 0, digamos, de la función de gasto. ¿Ah? Eso sería cómo se llega a la función de utilidad indirecta a partir de la ecuación de gasto, de la función de gasto. ¿Está? ¿Queda claro por ahí? Despejarla igual al ingreso, ¿no? Sí, es lo que yo acabo de señalar acá. Sí, seguro me confundía porque no encontraba en dónde aparecía el ingreso. Acá. Está, creo que eso es bien importante que quede claro porque, bueno, porque se usa, ¿no? Se usa bastante. Sí, muchas gracias. O sea, en la ecuación de gasto vas a tener que sustituir dos cosas, el ingreso y la utilidad. Perdón, el gasto y la utilidad. Vas a tener que sustituir eso para que te dé la utilidad indirecta, ¿no? Claro, o sea, la utilidad en realidad pasa a ser tu variable a resolver, ¿no? Porque pasa a ser tu variable justamente a obtener, la que vas a querer que quede explicada en relación de los precios y el ingreso. Lo que vos Ah, claro. sustituís en realidad es el gasto por el ingreso. El ingreso te va a explicar el nivel de utilidad junto con los precios. ¿Ah? Pero digamos, lo que haces es despejar el U sub 0, que cuando lo despejás pasa a ser la V, ¿no? La B corta, porque es, digamos, el parámetro que significa utilidad indirecta. Genial, muchas gracias. Entonces estábamos con que el nuevo precio de las zanahorias es 6. La nueva demanda de zanahorias será 2. ¿Por qué sabemos que la nueva demanda de zanahorias será 2 con el precio de 6? Porque no lo tenés que sustituir en el anterior que ya sacaste. Eso. Recuerden que ya tenemos la función de demanda. ¿Está? Esta es la función de demanda. I sobre 2PB. Y en las zanahorias va a ser igual. I Pero le sobre podés sacar 2PZ. Claro. Entonces, ¿cuánto es ahora PZ? PZ es 6. Ahora, ¿no 6. era? ¿Eh? Que 6. sí, que me parecía que era 6. Sí, aumentó. Entonces, ahora tenemos 24 sobre 2 por 6, ¿no? 24 sobre 12. Esto me da 2. Entonces, ¿cuál era mi consumo inicial, al precio inicial, antes del cambio, antes de la inflación? 6. Era 6. 6. Ahora, mi nuevo consumo, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Cuánto es el efecto total sobre esta demanda de zanahorias? Menos 4. 4. Exacto. En valor absoluto, 4. Se redujo 4. Aumentó el precio y se redujo 4. Entonces, si yo fuera a decir, fuera a ver esto, ¿qué diría de esto? Que era el efecto total. ¿Cuál era el signo? Negativo. Exacto, negativo porque era efecto sustitución y efecto ingreso. Todas cosas que ya puedo ir diciendo de lo que veníamos viendo, ¿no? En términos teóricos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ustedes me dijeron muy bien que el efecto total es 4 menos 4, se redujo, ¿no? Veamos cuánto de ese 4 es efecto de sustitución y cuánto ingreso. ¿Está bien? Entonces, para ver, como bien decían por ahí, el efecto sustitución es lo primero que puedo ver. Tengo el efecto total, veo el efecto sustitución y la diferencia va a ser el Efecto ingreso. El efecto ingreso, que es lo que te falta. el efecto ingreso. Exacto. Entonces, fíjense, el efecto sustitución, ¿cómo lo definía?
Lo podía ver, por ejemplo, Por- en ¿Y Es la cuánto? derivada de X en función del precio. ¿Esa? X. ¿Eh? Va, X, ¿en no. cuál? El efecto ¿En sustitución. cuál veía el efecto de sustitución? No, está bien X, Sí, no ¿en cuál importa, pero, demanda? pero claro. B sería en el Z, quiero decir, sería en este caso, que es la zanahoria. Sí, sí, pero ¿en cuál demanda? ¿En cuál tipo de demanda lo veía? El En la sustitución. egipciana. Ah, La compensada, ahí va, egipciana. Porque es la que no opera el efecto ingreso. Claro, la que mantengo mi utilidad. La que tengo que estar sobre la misma utilidad. ¿Sí? Sobre esta. No puede desplazarse. Fíjese una cosa. Nosotros tendemos a pensar de que si hay... Voy a tratar de hacer el dibujito. ¿Quieren? Sí, sí. Lo que Sí. pasa que... Sirve bastante. A veces verlo con gráfica me parece que sirve más. Sí. Voy a hacer una cosa. Lo voy a tratar de hacer, que lo tengo acá dibujado, y para la próxima se los voy a traer más prolijos, ¿está? ¿Quedamos eso? Genial. Ok. Y el pulso como que es un poco... Entonces fíjense que si por ejemplo acá está el boñato y acá está la zanahoria, y esta es mi situación inicial, llamémosle situación 1, ¿sí? Entonces, nosotros ahora podríamos decir que como el precio de la zanahoria, ahí va, es el precio de la zanahoria, perdón, el precio de la zanahoria se encareció, ¿sí? Entonces fíjense que la pendiente, o sea, el precio se encareció, ¿sí? Entonces la tendencia es que voy a consumir menos zanahorias, ¿sí? Que la pendiente de la curva va a ser más, porque fíjense que esto es PZ sobre, la pendiente va a ser, esto es como que fuera esto Y y esto X, ¿se entiende? Sí. Entonces la pendiente va a ser, Para trabajar el digo, para consumo de Z, quiero decir. eso. Entonces va a estar. Entonces voy a estar sobre este punto, por ejemplo. ¿No? Ahora, sobre un punto ahí, yo se los voy a traer dibujado prolijo, pero quiero que entiendan para que no hagamos cuenta sin entender cuál sería el efecto. Entonces, en un punto como este, yo lo que digo es, el efecto sustitución es el que me mantengo sobre la misma curva de utilidad, sobre la misma curva de indiferencia. No hago desplazamientos, no hay cambios de mi utilidad porque no hay cambios en el ingreso real se mantiene constante. Entonces, el cambio, por ejemplo, voy a llamarle U', porque es un paso intermedio. En realidad el efecto es el todo, es el punto 2. Este es un intermedio, ¿se entiende? Entonces, acá yo voy a tener una nueva pendiente, ¿sí? Más, una nueva pendiente más empinada, dado el cambio que fue el precio, ¿sí? No más achatada, sino más empinada. Y eso va a derivar en que yo, por ejemplo, mueva mi restricción luego así, y me encuentre en un punto 2. O sea, la nueva restricción presupuestaria va a ser como paralela a la pendiente esa. No sé si se entiende lo que quiero decir. A ver, de nuevo. Que si la nueva restricción presupuestaria va a ser paralela a esa nueva pendiente que dibujaste. Con el Claro, prima. sí, la nueva Ah. pendiente es paralela a la que desplazo, exacto, porque es la nueva relación de precios. Por eso yo escribí acá, exactamente, por eso yo escribí acá PX, PY, que en realidad es como decir PZ sobre PB. Se encareció, mi restricción se empinó, se hizo más empinada la pendiente. ¿Se entiende? Sí.
Entonces, claro, el primer efecto es el sustitución. Está horrible esto, pero para que veamos, yo se los traigo, que ahora estamos en los últimos minutos, lo voy a traer prolijo para la próxima, ¿sí? Entonces, que es igual a lo que ustedes ya tienen en las clases teóricas grabadas, que ya están graficados eso y lo tienen en Nicholson, pero lo voy a traer con este caso particular, con estos números, ¿ah? Para que se entienda más. Entonces, en el punto 2, ya operó el efecto ingreso. ¿Cuál es el efecto ingreso que operó? Se modificó la restricción presupuestaria, ¿sí? Se empinó, ¿sí? Se hizo porque la pendiente es mayor, ¿sí? Se hizo una pendiente mayor porque el precio aumentó, se encareció. Una pregunta. Entonces, al encarecerse, perdonen que termino esto, encarecerse, efecto ingreso, se modificó. Cuando operó el efecto ingreso, mi utilidad se modificó, se acercó al origen porque se retrae mi utilidad, se retrajo porque hay un efecto ingreso negativo. ¿Se entiende? Mi ingreso real se reduce, consumo menos, mi utilidad es menor, me voy a la izquierda con la nueva pendiente. Ese es el punto 2. El punto 1', estoy sobre la misma curva de utilidad. En el punto 2 tengo el efecto ingreso. Entonces, yo si voy a obtener el efecto sustitución, tengo que ver la diferencia en zanahorias entre 1 y 1'. Porque yo ya sé que, y ya los dejo hablar, perdonen, porque si no, este que es el 2 y este que es el 1, esta diferencia, ¿cuánto va a ser? Ustedes me la dijeron hace un rato. El efecto total, ¿no? Ah, el Claro, menos 4, el 4, sí. 4, porque esto era 2 y esto era 6. Esta diferencia, ¿sí? Que marqué ahí de manera horrible, es 4. 4 es el efecto total, que lo veo ahí. Entonces tengo por lo menos 2 formas en las que puedo obtener el efecto sustitución. Los escucho. Las formas de obtener el efecto sustitución puede No, ser... escucho o las dudas. Que mi duda era si la forma de encontrar el efecto sustitución, el cambio de pendiente, es porque el efecto sustitución mágicamente se explica por la relación de los precios, ¿no? Pregunto. Claro. Es por eso. Que Claro. cambian los precios. Entonces, como yo sé que el efecto sustitución voy a estar en la misma utilidad, depende si el precio aumentó o redujo, si yo voy a la izquierda o a la derecha, si mi pendiente se hizo así o así. Porque la tasa marginal de sustitución es decreciente, ¿se acuerdan? Por eso es que en este caso me fui para acá arriba. Claro, o sea, lo que explica el efecto sustitución es cuando cambia un precio, la nueva relación de precios, es eso, ¿no? Sí, la nueva tasa marginal de sustitución. Sí, claro. Que es la pendiente en el punto, esa derivada. ¿Se entiende? O sea, esto es mi nueva pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución. Acá tenía una y acá tenía otra porque el precio se encareció. Como me tengo que mantener la misma utilidad, ese es mi efecto sustitución. Cuando hago el desplazamiento, porque tengo el efecto riqueza, y me desplazo en este caso a una curva de utilidad hacia la izquierda porque los precios se encarecieron, es ahí que opera el efecto sustitución, el efecto ingreso, que es este último que estamos viendo en términos de la descomposición, porque yo veo un efecto total. No observo cada uno, ¿se entiende? Esto es para el análisis y la explicación. Entonces, tengo 2 formas de hallar la sustitución. Acá hay planteada una, pero podríamos ver otra. Una claramente es con la demanda Higgsino compensada. Yo hallo la demanda Higgsino compensada, ¿sí? Y si sustituyo los precios y el valor de la utilidad inicial que habíamos obtenido antes, ese 6 que nos había dado. Entonces fíjense que la demanda compensada, ¿sí? Que es esto que está acá, que la hallé a partir de Shepard, dice, para obtener el cambio en las cantidades del efecto sustitución, obtenemos las demandas compensadas y aplicamos Shepard. Para obtenerlas aplicamos Shepard. Entonces, la derivada del gasto respecto al precio me da la demanda compensada. Ese es el lema de Shepard.
Si yo conozco el gasto, si la función de gasto es conocida, o la derivada parcial respecto al precio, me da la demanda compensada. Y me da esto que está acá, que depende de los precios y de la utilidad. Entonces voy a sustituir, ¿sí? Con el nuevo precio. ¿Se entiende? La utilidad, ¿cuál sería? 6 6, ¿por qué? era la que nos había dado hoy. Entonces, justamente es lo que mantengo constante. El 6. Perdón, en el lema de Shepard, lo que tenés que derivar es la función de gasto que ya tenías originalmente, ¿no? La que nos dieron al principio. Sí, Ah, esa. Entonces, derivé, hallé esto. Tengo que la U es 6, porque es justamente que me tengo que mantener en esta. Esta es 6. ¿Sí? Esto es 6. El precio de B ya estaba y el precio de Z es el nuevo. Sustituyo esto nada más y me da que la demanda compensada para este precio es 3,46. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, fíjense que 3,46 es como que yo llevara el 1' que dibujé acá, lo llevara al eje de las zetas. Este punto. Fíjense que esto es 2. El punto 2, ¿no? Esto es 6, que era el punto inicial. Y este que está acá es 3,46, ¿se entiende? sí. Y para sacar la diferencia, o sea, el efecto de sustitución, lo tenés que hacer menos el original que tenía. Eso. 6 menos 3, o sea, 3,46 menos 6. Y eso te da ese efecto de sustitución. Eso, que es menos 2,54. Entonces, el efecto ingreso surge por diferencia. Menos 4 menos 2,54 es menos 1,46. O sea, si sé que el efecto sustitución es 2,54, ¿cuánto me falta para llegar a menos 4? Es el efecto ingreso. Y es menos 1,46, la diferencia. ¿Se entiende? Sí. Ahora, hay otra forma en la que también se podría hallar. Claro, pero no tengo, sí, está. No dije nada, porque yo acá no tengo la utilidad, pero si tuviera la utilidad inicial, yo podría, si yo tuviera la utilidad, claro, porque yo sé que la utilidad indirecta, si yo sé esto, ¿no? Que la utilidad indirecta era, esto era 6. A lo que voy es esto, nosotros lo hallamos con la demanda compensada, pero perfectamente yo podría hallar manteniendo, conociendo esta utilidad y despejando, sabiendo que esto es 6, porque esta utilidad me depende de Z y de B. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, a ver si alguien me sigue, si yo, por ejemplo, mantengo la condición, si yo digo, esto, ¿sí? Este punto, ¿ah? Surge de una condición de primer orden que se iguala a ¿qué? Ese punto 1, ¿qué es? El óptimo. La tasa marginal de sustitución Igualada a la pendiente de la a la restricción. relación de precios. La relación de precios. Claro. Entonces yo puedo decir, bueno, mi nueva tasa marginal, mi nueva, ¿sí? La nueva condición de primer orden acá va a ser la tasa marginal de sustitución igualada a la nueva relación de precios. Y ahí despejar nuevamente Z. ¿Se entiende? Manteniendo siempre el 6 constante. Pará. ¿Podés explicar eso último? Ahora, Me perdí. explícale de nuevo eso de la utilidad, bueno, no entendí bien.
si yo acá conociera, ¿sí? Si yo tuviera la función de utilidad conocida, porque estoy repasando los datos para ver hasta dónde podemos ir. Claro, pero esta función de utilidad indirecta, este es el ingreso sobre... Claro. Bien, si, es así. Si yo conozco la función de utilidad, esta, ¿ah? Yo puedo, vamos a decir cualquier cosa. Por ejemplo, que esto es z a la 0,5, ¿sí? Por b a la 0,5. ¿Está? Como una función estándar. ¿Se entiende? Entonces yo sé que este z va a depender de qué. ¿De qué depende la demanda marshalliana de z? Del precio de Precios Z. impresos. Del precio del ingreso, perfecto. Está. Y esto es lo mismo. Precio. Claro. Entonces, si yo sé que esta z marshalliana depende del precio del ingreso, ¿no? Y yo puedo, y esta se va a mantener constante, y yo puedo despejar, yo sé que ahora esta utilidad yo podría sustituir el nuevo precio, ¿sí? Y despejar de acá el nuevo z, dado el efecto sustitución. O sea, si yo tengo la función de utilidad, yo la mantengo constante en 6. A lo que voy es, yo ¿El me Z no te va a fijo, dar Z05? sí, despejo, hago la raíz y lo despejo. ¿Se entiende? Si yo tengo los datos y sé que Z depende del precio, tengo todos los datos y lo único que varía es mi precio. Pero a lo que voy es que lo que yo quiero dejar constante es la utilidad. Ujú. Entonces yo dejo el 6 fijo y despejo Z cuánto me da con el nuevo precio. Y La ahí utilidad tengo, se mantiene y el precio de B no cambió. claro, Pero eso es, solamente si tengo la función, si por claro, sí, letra me dieran la función de utilidad. sí, Está. sí. Por eso acá lo estamos haciendo con Ah, lo que la vas a compensación. despejar es la cantidad de Z. Claro, Y ahí, o sea, sabes la cantidad de Z, después vas a hacer la B y ahí se despeja con el 6. Claro. eso. Que es como que yo lo que estoy haciendo en ese caso es hallar de nuevo la condición de primer orden con el nuevo precio. Porque fíjense que yo en uno tengo una condición de primer orden, porque la tasa marginal de sustitución igual al precio. En este tengo otra, ¿sí? Con el nuevo precio. Pero no es otra cualquiera, es otra que tiene que estar fija en la misma utilidad que me reporta 6. Eso es lo que yo tengo que mantener constante. Entonces, yo digo, ay, ¿cómo hago? Tengo una nueva condición de primer orden, un nuevo precio, pero tengo que fijarlo en 6. Bueno, ¿cómo hago? Tengo que hallarlo a través de esta utilidad que la mantengo en 6. Porque estas dos son demandas, relaciones entre que surgen de la condición de primer orden. Todo esto surge de la condición de primer orden, lo que me da Z, lo que me da B. ¿Se entiende? Pero yo tengo Sí. que mantenerlo en 6. O sea, repaso, y vamos a concluir la clase. Por un lado, acá era directo hallarlo a través de la demanda compensada. Por otro, también podría hallarlo a través de la condición de primer orden, manteniendo la utilidad fija y simplemente sustituyendo el nuevo precio. Esa es otra forma. Y me debería dar este mismo 3,46 y hacer estos mismos pasos. ¿Sí? Escucho. Ah, o Agustín. sea, perdón. Sí, sí, no, pero pregunten. Yo por si él quería decir algo para aclararlo mejor. O sea, No, tranqui, tranqui. este despeje no es que te vaya a dar 2, te va a dar ese 3,46 que después te lo vas a despejar del 6. De eso. Ah, Siempre estoy hablando del efecto sustitución. ¿Alguna otra duda? Y SZC es la demanda hicksiana de zanahoria. Claro, compensada, ¿no? Exacto. Sí. Compensada o hicksiana, ¿no? Que es lo mismo. Un éxito. ¿Hay dudas en el chat?
Yo estuve a mí se me fue la conexión 2 segunditos, estuve contestando y creo que me habían quedado algunas sin responder, pero por lo menos María José ya se dio cuenta, dijo. Perfecto. Así que por ahora no hay nuevas dudas. Bien. Este era el último ejercicio planteado para hoy, que es el 34, pero yo les recomiendo, por favor, y voy a insistir con esto, que hagan todo esto paso a paso, o sea, cuenta a cuenta, derivada a derivada, y cualquier cosa nos consulten, ¿sí? Nos pregunten. Yo para la próxima clase voy a traer esta gráfica bien para terminar Una de consulta porque repasar yo, estos conceptos, pero les pido que A mí se me trancó un poquito, pero no sé si fui el También. único. No, a mí Sí, también. sí, a mí trancó. también. Sí, ya es la hora, me parece. Ya la máquina está pidiendo cambio. Pero había una duda por ahí, Gretel, creo que No, era. yo quería, pues estoy un poco atrasada, pues estoy un poco con mis cosas. Quería saber más o menos, como para ponerme bien a tiro si lo logro, lo que yo tengo que tener es hasta el video 5, parte 1 y parte 2, visto, en lo posible el 6, pero todavía tengo que ponerme al día, así que por lo menos eso El para... 6 es para las 6 es para la semana que viene, sí. Está. O sea, Y ejercicios semana- hasta... Dime. No, que hasta esta semana es la sesión 5, con los ejercicios que vimos hasta hoy. La semana que viene vemos bienestar del consumidor, cambios en el bienestar, que es la sesión 6. Y vamos a ver el ejercicio 38 y las dudas que surjan hasta el momento. Y en la última semana vemos la sesión 7, que es consumo intertemporal. Nos quedan 2 semanas y después viene el receso social. ¿No? Sí. Sí. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Bueno. Sí. Chicos, que tengan buenas noches. Bueno, Todo muy Bueno. claro. Perdón por las demasiadas preguntas, pero muchas buenas gracias. Sirve de pila. noches y nos vemos. No, por favor, estamos para eso. No sé, quedamos 12. Se ve que ya el resto se Sí, cansó. sí. Buenas noches. Que estén bien. Hasta luego, que descansen.